Hola, 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 corazones. Ay, no, no, no. Se llegó el día. Martes 13 y capítulo 600 de la temporada 2. Y bueno, yo no puedo estar de verdad más entusiasmada en mi corazón que estemos arrancando el año. Mira, de verdad te lo digo, estoy muy feliz porque este año, bueno, le vamos a sacar toda la luz, toda la lumbre que nos pueda traer al trabajo personal, a la conciencia y a la trascendencia de nuestras almas. Este mes, con lo que va, apenas 13 días, ya nos ha traído millones de luces, de bendiciones. ¿Cuántas cosas les podré decir? Claro, el contrapeso es ir cerrando, ir podando cosas que se tienen que ir mejorando en nuestro camino. Y corazones, llegamos juntos aquí al capítulo 600, estamos de manteles largos. Si ya entraste al Instagram, ya viste por ahí que tienes tu recordatorio para que a las 6 de la tarde, hora México, tengamos nuestro live en donde, bueno, nos va a encantar que participen, que comenten y vamos a entregarles premios que siempre hay hacia nuestros eventos por el aniversario. Entonces ahí te veo en la tarde. Y bueno, yo prometo que el podcast del día de hoy tenga sus claros oscuros, pero al final del día, fíjate que cuando yo puedo traer a mi mente y develar como esta información entrelazada y enredada que de repente pues es nuestra forma de vivir, pero que no hemos roto el código y que podemos ahora verlo y romperlo, yo me emociono mucho, me emociono como si fuera niña con dulce. O sea, increíble. Entonces, el haber elaborado este tema, el haber pensado que llegaríamos a un número 600, nuestro número 6, que habla del equilibrio de todos los cuerpos, mental, emocional, espiritual, familiar. Creo que este año que promete mucho, en donde tú misma, tú mismo vas a poder ir rompiendo mucho más los códigos de tu propio juego, de esta matriz de información en la que estamos metidos que tiene como el tema del día de hoy, estrategias de repente muy, muy perversas. Pero lo bueno es que podamos romper el código de ciertas funciones que cumplen las empresas, los corporativos, las compañías, y hoy vamos a hablar de muchas de esas, así que prepárate porque capítulo de aniversario ya sabes que siempre es un poquito más largo y que vamos a tener toda una semana de festejos de capítulo de aniversario, como ya empezamos ayer. Así que bueno, corazones, pues yo encantadísima de conectar contigo con esta investigación y espero, bueno, las luces de ustedes y sus comentarios, ¿verdad? Bueno, así como lo dices, así como, perdón, como dice el capítulo de aniversario, el término este llamado keynotes, es decir, esta estrategia que vas a ver cómo le han ido nombrando los CEOs de siguientes empresas para conseguir ciertos objetivos a nivel de consumo y a nivel de mercadotecnia, pero que al final del día han moldeado estas generaciones, la generación millennial, la generación Z. Entonces, fíjate, así como, bueno, le di no sé cuántas vueltas al tema, ¿eh? O sea, de verdad, creo que de ella y Dafne son testigos que estaba yo con mi cabeza de martes es capítulo de aniversario. Ya vieron que estuvimos el domingo con desprogramación del sobrepeso con nuestro equipazo en Portal 11 de enero, entrando exactamente en la aguja, en el hilo, sabiendo que a veces más, a veces menos ganas, pero que todos los días vamos a caminar hacia la salud, pues precisamente de eso se trata un poco todo lo que hemos conjugado a entender qué es la terapia, qué es el trabajo personal, corazones. Mi tótem para capítulo de aniversario es el sensei Eric Berne, paz descanse, psicoterapeuta de los años 50, que nos deja el legado de el análisis transaccional, AT.
en donde el objetivo de que una persona haga terapia, entienda sus patologías, sus emociones, sus consecuencias, y ahora con la biodescodificación, pues las enfermedades, es solamente una palabra: madurez. Ustedes me han oído muchas veces: el estado del adulto, es que hay que conseguir madurez, es que hay que tomar responsabilidad. Bueno, pues eso se consigue en un estado, vamos a decir, común de un proceso de la vida, ¿no? Nosotros salimos de la niñez, pasamos a la adolescencia, entramos ahora en este mundo Matrix, pues que tienes que estudiar una profesión, una carrera. Después hay personas que siguen con la maestría, con el doctorado, y los que deciden estudiar medicina, que iluminados están, que se van a echar 10, 15 años de especialidades y etc. y etc. Entonces ahora el mundo Matrix dice que la vida pues va empezando realmente así a ponerse, que te sientes muy chavo y muy joven de 20, pues ahora es como de 35, 37, ¿no? Ya los andan pisando con tener niños casi cuarentones, y en distintos países, de acuerdo a los europeos, los americanos, pues así hay personas cincuentonas con niños siendo padres o adoptando niños pequeños. ¿Por qué? Porque pues este ritmo de vida y esta matriz, esta cultura del consumismo y del capitalismo nos tiene a ciertos ritmos. Pero el tema del día de hoy de aniversario es entender que hay una creación muy perversa del sistema, que te voy a ir platicando, que genera este término llamado kidults. Fíjate, cuenta esta historia que en el año 84 la empresa de Disney y los parques de Disney tuvieron una caída tremenda de ingresos. En el 84 se hizo una comparación de 130 millones de dólares al siguiente año 80. Entonces, esta estrepitosa caída para ellos representó que hicieran estudios de mercado y que implementaran estrategias para levantar sus ventas de sus benditos parques. Vamos a centrarnos hoy en la cultura, en la filosofía, en el adoctrinamiento, en la religiosidad que ahora se le rinde a Disney y a los parques de Disney. Pero déjame decirte que así igualito como el señor presidente güero que tienen ahorita los gringos, Trump acaba ya de hacer su fórmula del imperio contraataca y me meto a donde sea, y acabo siendo muy bueno, y todo es para combatir el crimen organizado y ya no se ve como guerra. O sea, él ya creó un formato que le va a funcionar. De la misma manera, Disney creó, y los CEOs de Disney crearon una estrategia y un formato que hoy vas a entender, que se llama Kidults, que la han copiado un montón de empresas. La ha copiado Hasbro, la ha copiado Lego, la ha copiado Balenciaga, la ha copiado Gucci. Es decir, se ha creado un modelo de creación de mercado cautivo y consumista. Fíjate bien hasta los alcances que va a tener. Entonces, el CEO del 84, que empezó con esta fórmula, escribió un libro que se llama The Key of Kingdom. Y en este libro describe cómo es que hizo que se generara esta nueva oleada de consumo en Disney, y utiliza un término muy interesante que se llama descompresión de la edad. Así le puso el perverso. Necesitamos descompresionar la edad de nuestros consumidores en los grupos de Disney, en los parques de Disney. Entonces, ellos hicieron un estudio del grupo demográfico de consumistas o de visitantes a los parques y de sus clientes, y se dieron cuenta que los niños estaban creciendo, que se volvían jóvenes y que quedaron como en esa laguna, ¿no? Entonces se dieron cuenta que no podían depender de los niños que fueran llevados por los padres a los parques, porque entonces tenían como muchos pasos para la decisión de consumo. Entonces dio con el término descompresión de la edad, que tenía que diseñar entonces ahora los parques para Disney, pero para adultos.
Entonces no solamente las sillitas se hicieron más grandes, sino también el entretenimiento nocturno. Epcot abre en 1982, en donde empiezan a tener fiestas de Año Nuevo, música, conciertos y, claro, venta de alcohol, que obviamente ya no contemplaba el mercado de los niños, sino contemplaba a los niños grandotes. Después Disney lo que empezó a hacer es crear un emporio. Empezó a crear Hollywood Pictures y empezó a comprar más empresas. Pero claro, hasta ese punto, más o menos, ya principios de los años 90 se dieron cuenta que al final del día, aunque les vendieras alcohol y aunque les generaras conciertos y les generaras como que entretenimientos para adultos, pues los adultos pues seguían siendo adultos y pasaban a la siguiente etapa. Es decir, crecían y pasaban a otras cosas, como casarse o comprarse una casa y tener niños, ¿no? Entonces, el sobrino de Disney, en el año 2003, llamado Roy Disney, bueno, pues empieza a entrar en este dilema, ¿no? Entonces, tiene que verse obligado a dejar la dirección del corporativo de Disney y en el 2005 sube Bob Iger, que como CEO de Disney, entonces este señor perverso del nabo dijo, nuestro objetivo es que prácticamente sea imposible que la gente deje atrás su infancia. Esa iba a ser la estrategia más enfocada a donde iban a invertir. Entonces inmediatamente invirtieron en Pixar y en el momento en que invirtieron en Pixar, Steve Jobs en aquel entonces se convierte en un enorme inversionista de Disney y entonces empiezan a comprar las otras franquicias y es ahí en donde compran Marvel y prácticamente que compran ahí, bueno, Spider-Man, Hulk, Capitán América, ya sabes, prácticamente todos los Avengers. Y exactamente en el mismo año compran también Lucasfilms. Entonces prácticamente que adquieren un monopolio inmenso de las personas que crecieron, o sea que es la generación de los 90 que crecieron con La Sirenita, ya sabes, con todos esos. Entonces ahora lo que empezaron a crear es las siguientes generaciones de las sagas o lo que se llamó las sagas. Entonces en el 2012 adquieren Lucasfilms y adquieren toda la franquicia de Star Wars. Ustedes se han dado cuenta que al final del día ellos se dieron cuenta que si tú creciste con Toy Story, vamos a hacer pues toda la saga de Toy Story que tú quieras. Tú creciste con Star Wars, con Indiana Jones, tú creciste con los Avengers, con los cómics de los Avengers, pues vamos a seguirte dando historias y secuelas hasta que se acabe el mundo. Es infinito. ¿Por qué? Porque ya no necesito crear productos nuevos para mercados infantiles nuevos, porque ahora ya no son mi target, ya no es los niños que los llevan los papás. ¿Por qué? Porque también empezó a pasar que al invertir mucho más en las películas, los costos de los parques y el dividirlos para que tengas la zona de Star Wars, la zona de no sé qué, o sea, la inversión es tan grande que también los costos de los parques fueron creciendo. Es decir, las familias de los 70 y de los 80 que llevaban a sus hijos, los niños iban si les iba bien, si no se iba bien, yo creo que llegué yo de niña a ir y medio ni de niña, una o dos veces era privativo, eh, vamos, era hasta a veces, para los países latinos, hasta de repente como hasta cierto lujo, que te llevaran a Disney, ¿no? Eso llegaba a suceder 2 o 3 veces o 4 veces en la vida, claro, hay sus excepciones, pero ahora el formato era generar estas membresías en donde pues tienes el pase anual y bueno, cosas que les contaré un poquito más adelante. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que en los 70 y en los 80 ir a Disney costaba 28, 30, $35 la entrada, que ahora cuesta 120, 180, etcétera, inclusive más las entradas. Entonces, en el momento en que lo perverso se empieza a poner aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que el objetivo ya no eran los niños, sino eran los adultos, entonces ahí
empieza a ponerse mucho más interesante, pero a la vez tenemos que observar la tragedia romana que viene con esto, corazones. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos con las empresas que adquirieron de las películas era encerrar a los adultos para siempre en un mundo que nunca se iba a acabar. Toy Story, Star Wars, Marvel. Entonces, hay otro libro que escribe otro de los miembros de este corporativo que se llama The Ride of a Lifetime. The Ride of a Lifetime. Y ahí pues habla de estas estrategias que le llaman valor mental. No hablan de inspirar a la gente ni nada, sino hablan de detener prácticamente el desarrollo psicoemocional del sujeto a partir de los 12 años. Y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta que, bueno, pues ha habido muchas personas que han estudiado este fenómeno de Disney y lo que ha cambiado y lo que ha crecido hacia otras empresas. Entonces dice, por ejemplo, este señor Clifford Geertz, que habla de la religión Disney, ¿no? Que para tener una religión tienes que tener símbolos, enseñanzas, adoctrinamientos y rituales. Así como que el que va tiene que traer las orejitas y hacen un montón de cosas. Bueno, él dice que pues, ha hecho un estudio muy grande en donde se ha dado cuenta que las películas tradicionales de Disney consiguen tomar íconos religiosos, o sea, íconos que representan una religión o la divinidad, y lo transforma en, acuérdate, la filosofía es al malo le va mal y al bueno solo con desearlo le va bien. Entonces, esa magia que va a transformarse en el concepto religioso, es decir, las personas dejaron de ir a las religiones y empezaron a encontrar este sistema, este momento de identidad, de culto, sin un intercambio de conducta moral, como ahorita te lo voy a definir, sino solamente tienes que sacar la cartera y consumir. En Estados Unidos se refiere que Mickey, el personaje de Mickey, tiene un 97% de reconocimiento por encima de Santa Claus, que es una figura judio-cristiana que tiene corte cristiano pues desde hace más de 100 años. Sin embargo, Mickey Mouse tiene un reconocimiento mucho mayor. Las películas tradicionales de Disney empezaron a poner un enfoque bíblico como para tomar ese concepto psicológico de que ver las películas y participar de este tipo de lugares y gastar era como suplir al final del día esta vocación religiosa. Por ejemplo, la manzana de Blancanieves, bueno, pues es el símbolo de la manzana del Edén y ella reza hincadita por los 7 enanitos, ¿verdad? Luego también el Rey León, Rafiki, que hace este símbolo del bautizo. Luego, ¿cómo se llama? Gepetto, que se queda atrapado en una ballena, que es la analogía de Jonás, atrapado en una ballena. Y de esta manera todos los conceptos de orar hacia una estrella, lo que sea, autosacrificio, vienen como a complementar esta sensación interna de la persona o consumidor, del adulto, del kidult, que se va a quedar atrapado en su infancia, como en una sensación de que está completo, de que ya tiene esa parte de culto religioso dentro de sí mismo. Y bueno, pues como dicen los judíos, ¿no? Dame un niño 7 años y será mío toda la vida. Eso mismo vuelve a estar en este libro que te mencioné anteriormente, The Ride of a Lifetime, en donde habla de atrapar prácticamente al sujeto en una psicología de niño de alrededor de los 8 años. Pero espérate, la cosa se pone peor, porque las personas con 30 años de edad siguen comportándose eh, con las necesidades de un niño de 8 años y así jamás abandonarán el mundo. El mundo no solamente son los parques, sino todas las películas y los juguetes y cosas de las que hablaremos más adelante. Y entonces jamás abandonarán el mundo del Disney y
ahora hicieron un estudio recientemente si estas teorías habían funcionado de el marketing, Disney.com, foros, salas de chats, todo lo que se inventaron y entonces se dieron cuenta que entre el 70 y 90% de las personas que visitan Disney ahora ya son personas que no traen niños, sino son adultos. Aquí es importante entender que hay todo un marketing, ¿eh? Por ejemplo, todos los que trabajan para Disney, los que se visten de los personajes, porque hay imágenes que tú puedes ver, que los adultos con orejitas lloran cuando ven al Mickey o a cualquier personaje, lloran porque los va a abrazar y realmente están atrapados en esa fantasía en donde ya no pueden discernir que es un disfraz, como un niño, ¿verdad? Entonces, ellos tienen contrato que tienen que sostener este concepto de magia, este concepto de realidad mágica todo el tiempo. Por eso ellos están en un espectáculo o en un personaje eterno. Ellos no pueden soltar el personaje. Tienen sus pasillos escondidos dentro del parque para que vayan al baño y coman y todo, pero fuera del parque siempre, siempre tienen que estar pues personificados en el mono que les toca, no pueden decir malas palabras, tienen que estar metidos siempre en el personaje. Y luego, la calle principal, esta llamada Main Street, es como haber atrapado Estados Unidos en los años 50, pero con este sentido de nostalgia. Y bueno, abrieron un bar que se llama Geo 82, hicieron el cáliz, la prueba, y ahí se dieron cuenta que claro, pues una vez que ya conseguí que mi target principal sean los adultos, pues ahora vamos a llenar los parques de bares, de consumo de alcohol y bueno, pues ves escenas de cuando se reabrió el parque con lo del COVID. Y bueno, los adultos lloraban porque es como que volver a ver esa realidad mágica en su realidad emocional. Y no solamente esto, sino crearon también adentro de los parques fraccionamientos para que compres casas. Y el Disney Real Estate llega a atrapar a las personas en pagar cerca de 20 millones de dólares, hasta 20 millones de dólares puede llegar a costar una casa, pero no estás comprando nada. A los 99 años tienes que regresar la propiedad y más o menos te va a costar más o menos unos 30,000 dólares de cuotas anuales. Luego empezaron a poner el formato de que la gente se casara en Disney. Como ya no van a crecer psicológicamente, entonces ahora hacen clases y se casan por unos 15,000 dólares la renta del lugar. Entonces, todos estos formatos de conservar este mundo aniñado, pero ya puedes comprar tu casa, pero ya te puedes casar aquí, pero ya puedes venir a un bar porque ya tienes 28 años. Entonces, pues de esa manera empezaron a sustituir una necesidad religiosa, ¿te das cuenta? Em, y bueno, pues cualquier religión, se han hecho los estudios, eh, en donde te pide cualquier conducta, cuando cualquier secta o religión te pide sacrificio, conducta ética, autoexamen, responsabilidad moral, retrasar la gratificación o gratificación diferida. Y pues se daban cuenta que en realidad la religión Disney pues no les pedía nada, solamente abrir la billetera y consumir. Entonces así empezaban a encontrar, ahí, bueno, pues empezaban a encontrar mucho éxtasis, mucha comunidad y un cierto sentido de identidad con otras personas, que simplemente la estrategia más perversa de todo es que nunca salgas de tu infancia ni la superes y que la extrañes. Es decir, no tuve infancia y yo ahora que me la puedo pagar, no voy a salir de ahí. Entonces, hay un señor que escribió un libro, es un señor francés que se llama Bernard Stiegler, y él escribió sobre el concepto del capitalismo. Y él decía, el capitalismo infantiliza, porque un adulto, vamos a decir, estructurado, es un pésimo consumista, es un pésimo cliente. O sea, formalmente alguien que se estructura como adulto es un pésimo
cliente. ¿Por qué? Porque los adultos formados correctamente en la psique, y aquí es donde baja de su pedestal Eric Berne, ¿no? O sea, el estado del yo adulto aprende a ser crítico, a discernir, a evaluar y a saber esperar. Y eso no le sirve al capitalista. Fíjate, te voy a nombrar lo importante de que construyamos una personalidad adulta y ahora, pues yo que he tomado conciencia de esto que les estoy platicando, pues me doy cuenta por qué el sistema, el que te conectes a la red, el que veas tus comerciales que te ponen en Instagram, todas las sugerencias de algoritmos que te pueden mandar, tiene a las personas atrapadas psicológicamente y debilitadas psicológicamente con una infancia que se rehúsan a dejar atrás. Mientras un adulto formalmente lo que hace es que piensa a largo plazo, ¿no? O sea, una mente de un adulto promedio piensa a largo plazo, ¿no? Piensa que vendrá en adelante y evalúa si ese resultado será favorable, ¿no? Es lo que me has oído muchas veces decir, por ejemplo, con el tema del alcohol. Pues es que si me tomo otra que viene, que ya no puedo manejar, que me van a parar, si me tomo otra más, pues me puedo caer de las escaleras, si me tomo otra o me tomo otra botella. Es decir, el estado del adulto te ayuda a prever los sucesos que siguen, ¿no? Entonces hay un ejercicio muy claro que les digo, bueno, imagínate que hoy con el estrés que tienes yo te receto que te chutes todos los días una botella de tequila. Y en un año vienes a ver cómo está tu cuerpo, vamos a ver de entrada si estás vivo, cómo está tu hígado, cómo vas a verte tu cara, ¿no? Toda demacrada, envejecida, intoxicada. ¿Cómo me voy a ver si me tomo una botella de tequila todos los días? El estado y la mente del adulto alcanza a viajar en el tiempo y a tratar de encontrar ese discernimiento. Piensan a largo plazo. Punto número 2. Arreglan las cosas descompuestas o rotas. Y se acuerdan cuando hicimos el podcast de las generaciones, claro, es que hubo una generación, nuestras abuelas, que nos enseñaron a coser el calcetín, que surcían el codo de las chamarras, que lavaban los tenis, que los dejaban remojando y nos ponían a lavar los tenis, los zapatos. Es decir, el estado del adulto, cuando algo se rompe, trata de arreglarlo, ¿verdad? En vez de solamente reemplazarlo. Te das cuenta que eventualmente esta mentalidad consumista de los corporativos y de las empresas es cambia el carro, tíralo. Esos son todos los carros chinos, son prácticamente desechables. Cuando se rompa vas a comprar otro porque ese no tiene arreglo. El consumismo es otra licuadora, otro mueble, o sea, todo prácticamente se convirtió en desechable cuando hubo generaciones que se heredaban los muebles de chapa de raíz, ¿verdad? De unas maderas finísimas. Y pues ahora son de aglomerado o son de cartón o a ver de qué son. Es decir, es que para qué quiero que seas un pésimo cliente si vas a reparar las cosas. Si yo quiero, pues que me compres otro producto. También, punto número 3, los adultos piensan las compras de manera mucho más crítica. Y me has escuchado decir muchas veces que, bueno, prefiere dejar tu dinero en efectivo a las pequeñas tienditas, a las pequeñas proveedores. Es mejor que quede en una familia a que quede en el Walmart, en el Costco, en una empresota muy grandota, ¿no? Cuando ya no haya remedio, porque no lo encontraste lo que buscabas, bueno, pues quedará en un corporativo enorme. Pero es mejor que quede de manera directa con una familia. Es decir, el adulto va a poder pensar un poco más dónde deja su dinero y piensa de manera más crítica. Número 4, muy importante, el estado del adulto puede reemplazar la gratificación. Al final del día eso es ir formando un niño hacia el estado del adulto. Tenemos que ser adultos. Aquí yo tengo muchas personas que han tomado escuela para padres y que bendito Dios, sí ya tenemos fechas para, no me acuerdo si es mayo o marzo, no te quiero fallar. Pero bueno, este año ya hay escuela para padres porque son como 12 horas. Y ustedes me han escuchado decir en ese sentido, tienes que enseñarle a un niño a convertirse en adulto cuando tú seas un adulto.
¿Por qué? Porque la conducta se copia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos niños que fueron llevados a los parques de Disney por sus padres y que se quedaron con las ganas de la gratificación inmediata, ¿no? Ay, que no me compraban a mí esto, ay, es que está muy caro, ya no me lo compraba, ahora me lo puedo comprar porque ya soy adulto. Entonces, fíjate, mientras el adulto se comporta como lo acabo de narrar, ¿cómo se comporta un niño? Un niño es el consumidor perfecto. Uno, porque viven en el presente, sin ninguna medida de las consecuencias, ¿no? No tienen ninguna consecuencia futura. Dos, quieren todo de manera inmediata y si no hace berrinche y avienta cosas, si se las niegas. Tres, son tomadores de decisiones sin lógica. O sea, los niños toman decisiones emocionales, no utilizan la lógica alguna. Y cuatro, es un target muy fácil de influir, con colores brillantes, con mascotas, con monitos, con mensajes muy sencillos, porque como no entienden las cosas a largo plazo, no entienden de costos, no van a arreglar nada, solo quieren ser que le sustituyas el juguete o la tableta o le sustituyas cualquier cosa por uno nuevo, sustituye el teléfono por el más chido. Y entonces desde esa perspectiva empresarial, pues se convierte en una mentalidad perfecta de conducta. Kidults. Entonces, el perfil del cliente ideal, ¿quién es? Ese Gollum, así como está mi imagen del podcast del capítulo de hoy, en donde hemos evolucionado el ser humano para llegar a ser otra vez un niño con orejitas. Ellos, estoy empezando con el modelo Disney, con los corporativos Star Wars y todo lo que compró, Marvel, todo lo que compró, que te digo, a mí me encantan las películas de Marvel y además me encanta el cine. Otra cosa es convertirte en su consumidor ideal, porque lo crearon psicológicamente a través de la publicidad, las redes, las influencias y el que otros adultos se comporten así, entonces invitan al colectivo. Es decir, este Gollum lo crearon ellos y muchas empresas lo han replicado hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es el perfil del cliente desde la perspectiva de una empresa que necesita que le compres y que no pares de comprar? ¿Qué pasaría? La pregunta fue, para crear este Gollum, ¿qué pasaría si pudiéramos crear adultos que pensaran como niños, pero con cartera y tarjeta de crédito de adulto? Entonces son los consumidores perfectos, porque con el ingreso de un adulto y con un impulso inmediato de compra no les va a importar pasar la tarjeta al tope, porque te voy a contar cosas más interesantes que han sucedido en este estudio. Y así se dieron cuenta apenas ahora en el 2024 que el 36.7% de las personas que ingresan a Disney son familias con niños. Ya ingresan el 63%, son adultos sin niños. Ellos se llevan solos. El 42% de las personas que hacen fila para tomarse fotos y conocer a los personajes, o sea, el señor que trabaja con disfraz y aparte lloran, son adultos, ¿no? Entonces, eh, hay un, hay un, hay un punto muy importante, entonces hay un esfuerzo muy grande que se ha hecho, pero ya es una realidad por los porcentajes que se están viendo. Desde el 2018 se aprobaron bares en todos los parques de Disney, en el Magic Kingdom simplemente tienes bares que consumen alcohol y ahora, bueno, prácticamente que en todos los parques hay 110 establecimientos que venden alcohol. Claro, pues es que ya tengo algo lumecho, pues ¿qué hago? Le vendo alcohol porque así yo voy a reducir el control de sus impulsos, o sea, todavía te voy a dar 2 cervecitas o 2 chupitos y pues ahora voy a moldear mucho más fácil el diseño psicológico de mi cliente, que es, ahí viene lo perverso,
despertar una nostalgia infantil que no se va a ir nunca, porque los parques desde 1986 tienen una patente de un sistema que se llama Smellitizers, y este es un aparato en tubo que distribuye aromas por todos los parques para que te lleguen estas sensaciones de recuerdos, de nostalgia y vuelvas a sentirte niño. Entonces, de esa manera consiguen, a través de ciertos recursos, bajar absolutamente tus defensas psicológicas y luego con alcoholito, y aparte lo estás pagando tú. Cuando se bajan tus defensas psicológicas, entonces ya dejas de pensar como adulto, abres la cartera y sin pensar ninguna consecuencia. Hay personas que refieren en este estudio porque hicieron un sondeo y una señora nomás dijo, no, pero no me saquen la cara. Pero publicó en redes inclusive que se había gastado $35,000 en unas vacaciones en Disney de 10 días, hotel para toda su familia, en Magic Kingdom, restaurantes. Empezaron a sacar proporcionalmente que $35,000 era más o menos 3 meses de vacaciones en Italia, era proporcionalmente el enganche de una casa, es decir, que en el mundo y en la mente de los adultos $35,000 representan pues un montón de cosas, ¿verdad? Mientras el adulto promedio que llevaba antes, en los 70 y en los 80, todavía a principios de los 90, llevaba a sus niños y decía, híjole, es que en vez de llevarte a Disney, pues te voy a pagar un arreglo de tratamiento dental o pago las colegiaturas, es decir, tomaba otras decisiones críticas. Los papás no llevan a los niños todo el tiempo porque tienen que pagar otras cosas, ¿no? De la familia, porque voy a arreglar el techo de la casa, porque voy a bla, bla, bla. No, si el target se enfocó en los kiddos, entonces voy a crear publicidad y personas que ya pasaron la primera generación y estamos a punto de voltear a la siguiente generación, en donde el target de consumo fue generar un adulto que creara bajas defensas psicológicas con mucha nostalgia y renunciara a salir de la infancia. Entonces, mientras tanto, como te estaba contando, las habilidades de los adultos reales realmente han ido desapareciendo. Y estoy impresionada con esto. Por eso es que dije, yo tengo que compartirles. Y bueno, va a haber muchas personas que desde luego se identifican con esta información o con personas que conocen y se dan cuenta que el grueso de la población, pues por eso estamos así, corazones. Fíjate, se empezaron a hacer unos estudios a nivel de las universidades en Estados Unidos, en donde pues el promedio de una habilidad promedio de un adulto real estaba desapareciendo de la población, y entonces se crearon, la Universidad Estatal de Michigan creó clases para personas entre 20 y 30 años más o menos, que se llaman adulting. Entonces creó un programa, la Universidad Michigan State University creó un programa que se llama Adulting 101. Fíjate nomás, en la universidad les tuvieron que dar clases. Esto empezó en 2019. Estas clases online han tenido hasta 50,000 participantes por clase. ¿Y qué crees que les enseñan? Adulting, o sea, clases para ser adulto. Les enseñan a coser un botón, a cocinarse huevos, a freír un huevo, a pagar sus cuentas. Es decir, Adulting 101 les daba clases de administración del dinero, de participación comunitaria, de manejo de conflictos y de habilidades básicas del hogar como lavar la ropa en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la generación Z? Que se atoró prácticamente entre los 20 años, 30 años. Fíjate, hay un estudio que se empezó a dar cuenta, estoy hablándote a nivel laboral, estoy hablándote a nivel de agencias de estas que colocan headhunters.
se empezaron a dar cuenta que la gran mayoría de las personas en edad laboral entre los 20 y 30 años tienen, o sea, este conflicto, son contratados para ser expulsados, o sea, para ser despedidos, contratado para ser despedido, hired to be fired. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tienen una baja motivación o carencia de motivación, baja iniciativa o carencia de iniciativa, eh, poco o nulo profesionalismo, no tienen habilidades organizacionales, no tienen habilidades de comunicación y tienen muchas dificultades para trabajar en equipo. O sea, son absolutamente una calabaza. No tienen iniciativa, no se mueven y no les importa nada. ¿Qué es lo que hemos creado con personas entre los 20 y los 30 años que siguen consumiendo este tipo de productos y que no tienen el discernimiento de entender que aunque no vayas al parque de Disney, aunque no es que no compres la camiseta de Marvel o lo que sea, al final del día estás atrapado en una psicología que comparte una red de un montón de empresas, de lo cual forma parte el argot, la plática, el sentido de identidad, el inconsciente colectivo, pues. Se supone que esta generación, estoy hablando de la Z, por ejemplo, esta generación debía de haber sido la más educada, la que hubiera tenido mayor capacitación y credenciales, y es una generación atrapada en conductas infantiles, en donde no saben nada de lo que te acabo de decir, pero estas personas consumistas de la filosofía, religión y mundo infantil Disney, Star Wars, Marvel, ya sabes, sabe perfectamente los menús de los parques, sabe a qué horas van a aparecer los personajes y a qué horas es el desfile, sabe en qué momento salen los pines y los vas a intercambiar, dominan un parque perfectamente, y lo, entre comillas, y sus secretos, pero no dominan la vida. Son expertos en consumo, pero no son expertos en la vida. Esta generación de kiddos prefiere escapar de la vida a la fantasía en vez de vivirla. Entonces, Stigler, como les comenté, este escritor francés, habla de un término que a mí me pareció muy fuerte, que se llama miseria simbólica. Fíjate la degradación de la humanidad, miseria simbólica, que es dejar de crear solo para consumir, dejar de pensar de forma crítica y solamente reaccionar emocionalmente, dejar de ser un adulto. Y bueno, pues si tú quieres quedarte como niño, con un chupón, con unas orejitas, con un vestidito pues de algún personaje, tú te quieres sentir como niño, pues entonces eres mi cliente perfecto. Y bueno, Disney ya comprobó que funciona. Entonces, ¿qué crees? Ahora Balenciaga, para las niñas que crecimos con Kitty, que era privativo, ¿no? O sea, parte de negarte la adquisición de algo de manera inmediata, ya no digas el costo, era saber que podías postergar el placer y eso te ayuda a decirle que no a las drogas, a decirle que no a los excesos que tiene la vida. Si de niño aprendes a saber que no puedes tenerlo todo, que algo va a tener que esperar, que hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio, hay cosas costosas para el nivel de vida de la familia, pero yo la quiero, bueno, pues vas a tener que hacer tu parte y a lo mejor papá, mamá te apoyan en algo, pero lo que empezó a pasar con los papás millennial, con los papás de mi generación y millennial, es que empezaron a atorarse ellos en la infancia, entonces a los niños todo les dan, como la señora esa que se llevó a sus cinco miembros de la familia y se gastó $35,000 en 10 días de vacaciones en un parque de Disney. Y así este estudio hace tremendas entrevistas de personas, como es el sistema americano, ¿no? Que entre los 20 y los 30 años se la pasaron estudiando la universidad y después pagando el crédito de la universidad y que cuando por fin tienen un trabajo medianamente estable, que es muy bien pagado, se llegan a gastar en un solo día o en una sola entrada al parque, se llegan a gastar 3 veces su sueldo.
porque no tienen límite de pago, de compra, y que compran. Pues dale a un niño una cartera llena, va a comprar puras pendejadas, que suenen, que brillen, que huelan, que le traigan un recuerdo. Y viendo este estudio de todas las personas que les preguntan, y es que ¿por qué te endeudaste? ¿Por qué mejor no pagas con eso un enganche para una casa? ¿O por qué mejor con eso, bueno, otro tipo de decisiones de compra? Les hacen la entrevista y las personas solamente dicen, es que amo Disney y es mi niñez y tengo derecho a vivir lo que le gusta vivir a mi niño. Y como soy un adulto, ahora yo lo pago. Pero no es que yo lo pague porque tenga derecho, es que se quedaron atorados en no ver a futuro y en no postergar esa, ¿cómo se llama? Decisión de compra, ¿no? Esa compensación inmediata. Y de ahí vienen muchas otras cosas que vamos a platicar, porque ya me volteé a ver la hora de este podcast, de este capítulo 600. Corazones, ha habido muchas empresas que han copiado el modelo Disney, como ya te las mencioné, en donde ahora ropa carísima para mujeres en un promedio de 40 años, toda la colección nueva de Balenciaga, de Kitty, de maquillajes, de bolsas, que se convierten en pues en cierto nivel de estatus, ¿no? Ya no digas los labubu y no sé cuánto, ¿no? El generar todo el tiempo estas estrategias que por muchos años fueron generadas para niños, pero ahora encontraron el consumidor perfecto, que es Kidult. Mientras la terapia, la conciencia, podcast de Despertar Quantum se esfuerza en hacer que los adultos tomen conciencia de sus decisiones, de su salud y su alimentación, vamos a ver cada vez más un bombardeo de esta matrix de consumo en donde te van a hacer sentir piojo, chinche, perdedor si no participas de este movimiento que en lugar de que evoluciones tu infancia y la sanes, te estanques en esas experiencias constantes infantiles. Es una idea muy perversa de tergiversar o de respetar o vivir nuestra parte infantil y darle espacio creativo, ¿te das cuenta? Perverso. Bueno, me encantó compartir todo este tiempo contigo. Si llegaste hasta aquí, estoy muy agradecida y muy orgullosa de llegar al capítulo 600 porque aquí cada vez somos más conscientes, más adultos, más despiertos ante esta matriz que está hecha para eso, corazones, para distraernos, para retrasarnos, pero ¿qué creen? No se les va a hacer porque ya lo estamos descifrando. Te dejo un abrazo muy grande. Y le seguimos mañana en nuestro aniversario, capítulo 600. Chao, chao.